Bueno, en la jornada pasada habíamos comenzado nosotros a trabajar acerca de esta comunidad que se iba formando, ¿sí? Estas comunidades que iban formando la iglesia y que se preguntaban acerca de qué estructuras, o mejor dicho, eh, cómo debía organizarse esta nueva iglesia de Jesucristo. Obviamente con esta fe de que el Espíritu Santo era quien nos guiaba, ¿no? Eh, y nosotros vimos que habían dos postulados importantes. ¿Qué hacer con los paganos? Ante la pregunta ¿qué hacer con los paganos? Pablo respondía de que no era necesario justamente que un pagano se convierta al judaísmo, en caso de los hombres, por medio de la circuncisión, pero sin embargo encontramos la mirada más tradicional, como la de Santiago, ¿no? De Pedro, que se encontraban en Jerusalén, en la cual decían de que sí era necesario. Pedro, hemos hablado de que después va a cambiar postulado y va a intentar tranquilizar un poco, pero bueno, al final la iglesia llama al concilio, al primer concilio que se hace en Jerusalén, llama a Pablo y Bernabé, que son los que más han hecho viajes y han convertido a distintas comunidades. Pablo presenta la necesidad de que no se le imponga ese peso a los paganos convertidos, sino que, movidos por el Espíritu, se presente el nuevo bautismo. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que al final Santiago accede a esta petición de Pedro y Pablo, ¿no? Y terminan concediendo de que si bien no hace falta la circuncisión, pero sí es necesario por lo menos eh, cuidar o observar las leyes acerca de la comida que estaban prohibidas para el judaísmo, ¿no? Nosotros habíamos hablado un poco de la palabra judaísmo, lo que significaba, por qué, ¿no? Esto de la comunidad de Judá, bueno, de la tribu de Judá. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros habíamos hablado la jornada pasada. Bueno, y siguiendo con esto, vemos que damos un poquito más de- de pasitos y se nos presenta esto de que no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿no? Esto del encuentro con el Señor, esa importancia de encuentro con Dios, es necesario, es un fuego interior, ¿no? Que se necesita expresar, ¿no? Y que nos mueve a la acción. No nos deja impávidos, no nos deja quietos, sino por el contrario nos moviliza a encontrarnos con otros. Por lo que Abraham, cuando escuchó la palabra del Señor y el Señor lo llamó y se encontró Abraham con él, tuvo que salir inmediatamente, ¿no? a cumplir esa palabra, esa promesa, ¿no? Qué importante es que el primer testigo de fe, que es Abraham, ¿no? El cual justamente es el padre de la fe, nosotros lo vimos en la primera clase, padre de la fe del judaísmo, los musulmanes y los católicos, ¿no? Los cristianos, presentan esta idea de podemos hacer una comparación, ¿no? Abraham que entrega a su único hijo, ¿no? El hijo de la promesa, ese hijo de la promesa, el cual lo esperó tanto, lo amó tanto, y el Señor le pide que lo sacrifique, ¿no? Una comparación que podemos hacer con este hijo prometido, ¿no? La promesa de salvación sobre la humanidad, eh, hecha por Dios a la humanidad, es Jesucristo, ¿no? Jesucristo, el único Hijo de Dios Padre, eh, también es ofrecido en sacrificio, ¿no? A diferencia que Abraham no completó el sacrificio, ¿no? Sin embargo, Dios Padre, al ver esa fe de Abraham, lo elige como padre y sobre esa descendencia, ¿sí? Vendrá el Salvador. Es hermoso pensar esta idea, esta comparación, que es un Dios fiel que promete y permanece fiel. Después encontramos a Moisés en esto de que se encuentra con Dios, ¿no? Dios lo llama a través de la zarza y lo manda
a una acción, ¿no? A una, que es tremenda, ¿no? Es liberar un pueblo que había sido esclavo por años y años, ¿no? Cientos de años, ya la gente lo veía como normal, ¿no? Y sin embargo, los egipcios lo veían como normal, y sin embargo, Moisés va y se presenta al faraón teniendo problemas del habla, ¿no? No sabemos si era tartamudo, si tenía algún... Bueno, no sabemos bien, ¿no? También estaba la problemática de que Moisés, no había crecido con todas las tradiciones hebreas, no habrá sabido hablar bien hebreo, ¿no? Bueno, pero sin embargo, confiado en esta promesa del Señor, confiado en esta presencia, ¿no? Dice que cuando Moisés se encontraba con Dios, era tanta la charla de amistad y de cariño que se tenían mutuamente, que Moisés salía reflejando esa presencia de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con un ser querido que nos trae alegría, que nos da gusto compartir, se nota en nuestra cara, ¿no? Se nota que después de conversar con esa persona que me da paz, que me da alegría, volver a encontrar, no es que me voy de él triste, sino que me voy contento, ¿no? Lo mismo pasaba con Moisés cuando se encontraba con Dios. Esto no lo podía callar, ¿no? Tenía que salir a la luz. Bueno, Jeremías, Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre esa comunidad de 162 que dice ahí, que lo vamos a ver hoy, Pedro no puede callarse esa presencia de Dios y sale y predica. Y en la primera predica convierte a 3.000 hombres, ¿no? Y esos 3.000 hombres siguen a Jesucristo. Entonces, el Evangelio Gaudium, ¿no? El Evangelio Gaudium nos invita a esto, a que hoy día también podamos encontrarnos con Jesús, ¿no? De ir a Jesús, eh, y en esto, ¿no? De poder predicarlo, de poder anunciar la buena noticia que necesita el mundo. Esta buena noticia de que todo terminará bien. Así termina el Apocalipsis, ¿no? Todo terminará bien. Sabemos el final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Que todo terminará bien. ¿Según quién? Según Dios. Entonces, si el mismo Creador nos dice todo terminará bien, ¿qué tanta confianza podemos tener? Muchísima, muchísima. Es una promesa de un Dios que es fiel, ¿no? Entonces, por esto, encontrarnos con Dios, ese es el catequista. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar esta alegría que mueve el corazón. Bueno, en este periodo apostólico, que va a comenzar desde el momento de la resurrección de Jesucristo, a lo que va a ser el año 70 después de Cristo, después de la caída de Jerusalén, eh, surgen ciertas crisis. Vemos los discípulos de Maús, ¿no? Los discípulos se dispersan, los seguidores de Jesús están desorientados, hasta que llega Pentecostés, ¿no? Ese Pentecostés que es derramado sobre la comunidad. Una comunidad, dice, una comunidad importante, 120 miembros, en la que hay hombres y mujeres. Y nos presenta hechos, el Lucas nos presenta justamente cómo esas personas se encontraban en oración. Y acá hay dos cosas importantes. Una, que solamente el Espíritu viene cuando uno está unido a la comunión, en comunión con la comunidad. Y la segunda es la importancia de la oración. Jesús enseñaba a sus discípulos la importancia de esa oración, ¿no? Entonces, esta comunidad que esperaba al Espíritu que el Hijo había prometido del Padre, es aquella comunidad que espera en oración, espera unida en oración, ¿no? ¿Por qué son 120? Bueno, esta es una mirada, es una cifra simbólica. Yo les he comentado algunas cifras importantes del Antiguo Testamento, algunos números, y los números para los judíos eran importantes, ¿no? Y el 120 era porque habían 120
eh, podemos decir, razas o comunidades del mundo, ¿no? 120 era un símbolo de lo que vamos a denominar como católico, como universal, ¿no? Representaban a todos, ¿no? Lucas no va a poner un número por ponerlo, sino es con la intención de que se entienda, de que se entienda qué es y a quién viene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quiénes son estos 120? La iglesia reunida. ¿Para quién puede ingresar? ¿Quién puede ingresar a esta iglesia? Todos, ¿sí? El Espíritu Santo puede venir sobre todos. Por eso es importante esto que hablamos del tema de las primeras comunidades, ¿no? Unas primeras comunidades que reciben el Espíritu Santo, son movilizados por el Espíritu Santo y son enviados a distintas regiones. Este aquí que Pablo no es enviado. Pablo se anima primero a ir a predicar, ¿no? Y después va, mejor dicho, baja a Jerusalén a pedir el permiso de Pedro y Santiago. Lo estuvimos hablando en la clase anterior, esto de que las comunidades se encontraban medias dudosas acerca de, de Pablo, porque había sido el gran persecutor. Se lo, se lo justamente adjudica de que él estaba contento porque había capturado a Bernabé y a algunas comunidades, esta persecución que era hasta muy sanguinaria, ¿no? Pero justamente estas comunidades se caracterizaban por algo, ¿no? Estas comunidades vivían en el amor de Dios. Y esto es importante porque el reino de los cielos se cumplía en esas comunidades. ¿Cuál es el reino de los cielos? No es un lugar, es una forma de vivir en el cual justamente viven en comunidad, ¿sí? Compartían sus alimentos, sus situaciones, sus distintas situaciones sociales, sus economías, e intentaban justamente ayudarse mutuamente en un amor evangélico, ¿no? Y a través de esa unión es que podían ir a predicar justamente a otras comunidades. Vamos a ver que algunas estaban fundadas solamente por cristianos judíos, ¿no? Como habíamos hablado, es decir, venían de ser judíos, ¿no? Se convertían al cristianismo, al reconocimiento de Jesús como el Mesías, ese Mesías tan esperado, que era mal interpretado por algunos porque ustedes habrán estudiado que hay otras comunidades que esperaban a Jesús, ¿sí? Por ejemplo, los celotes, que esperaban un Jesús, ellos se preparaban para la guerra, para esperar al Mesías y que el Mesías guiara ese ejército para eliminar a los romanos y volver a liberar y ordenar eh, el reino de David, ¿no? Ese reino que Dios había permitido, ¿no? Para el pueblo judío. Es decir, seguían con el cumplimiento ortodoxo de las 620 mandamientos, ¿no? De los judíos, pero después también estaban las comunidades judías helenistas, ¿no? Estos judíos eh, de habla y costumbres griegas, eran los judíos que estaban fuera de lo que era Jerusalén, de lo que era Galilea, ¿no? Se encontraron, seguían justamente siendo judíos, pero estaban fuera del territorio de Israel. Bueno, ¿quiénes eran estos? Y también estaban los extranjeros, ¿no? Los turcos, los árabes, los sirios, ¿no? Los romanos, eh, Alejandría, los cartaginenses, ¿no? Eran libres ante la ley judía, pero en esto compartían de que ponían su fe en Jesucristo. ¿Cómo es que llegaron a conocer a Jesucristo? Bueno, gracias a estas comunidades que recibieron el Espíritu y no se quedaron con eso, sino que salieron, ya no podemos callar lo que hemos visto y oído, salieron de ellos, de esa comunidad cerrada, y salieron a predicarlo al Señor. Esto es importante porque una comunidad que no sale, Papa Francisco nos decía eso de que comunidad que no sale es una comunidad que está llamada a perderse, ¿no? ¿Por qué?
porque es una comunidad que no tiene vida, es una comunidad que se cierra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave en esto de que nos invita a salir, a encontrarnos con otros. Bueno, en el texto ustedes tienen que hay algunas comunidades que estaban muy estructuradas, como por ejemplo la de Jerusalén, en la cual estaban Pedro y Santiago sobre todo, ¿no? Otras tenían una comunidad más libre, como la vamos a ver después, la comunidad de Juan, de María Magdalena, ¿no? El discípulo amado, ¿no? Estaban justamente eh, al norte, ¿no? de Judea. Después tenían otras comunidades, la comunidad de Pablo, ¿no? En donde había una igualdad entre los paganos y los judíos, no había diferencia, comían juntos, y esto es importante porque la comida, ¿se acuerdan que Santiago pedía en esto de decir, bueno, está bien, no le vamos a pedir que se conviertan, pero el tema de la comida sí es importante? Bueno, en esta comunidad que San Pablo eh, predica, San Pablo primero permite que estas comunidades en su tradición puedan entenderlo a Jesús y de a poco vayan aprendiendo, o mejor dicho, soltando ciertas costumbres que no eran cristianas, ¿no? Por decirlo así. Eh, bueno, de estas últimas vamos a después ver a Timoteo, a Tito, son cartas en donde justamente se presentan estas comunidades como una familia patriarcal, no en el sentido negativo de esta idea patriarcal, ¿no? Sino de esta idea de un padre que se ocupa, que se preocupa y que justamente está en el conocimiento de las necesidades de sus hijos, ¿no? En un buen padre que ama y que está atento a esas necesidades, ¿no? Es una comunidad familiar, ¿no? Es una comunidad en donde se comenzaban a percibir ciertas jerarquías, ¿no? No solo en roles, sino también algunos privilegios en los cuales, por ejemplo, eh, hay algunas comunidades en donde Pablo tiene que retar, ¿no? Por ejemplo, Corintios o Romanos, en donde Pablo se muestra muy, muy fuerte en esto de hasta cuándo voy a estar diciéndoles cómo deben tratarse, hasta cuándo les voy a decir que, ¿no? Sin embargo, hay comunidades que Pablo ama y las toma y las presenta como modelo, ¿no? Es importante eso, de que si bien Pablo algunas veces reta, también felicita de algunas acciones de la comunidad, ¿no? Pero bueno, es importante esto poder comprender de que no todas las comunidades eran iguales. Bueno, vemos en esto de que estas comunidades de Jerusalén estaban formadas por grupos cristianos, ¿no? Procedentes obviamente, de un judaísmo en los cuales habían hebreos y helenistas, que ya lo habíamos hablado. Estos helenistas que nunca habían salido de Palestina y eran muy conservadores y seguían respetando la ley de Moisés. Estos hebreos que seguían con el tema de la pureza y la impureza, que era importante mantener en relación a los paganos, cuidarse los alimentos, cuidarse justamente en lo que era puro e impuro, ¿sí? Sobre algunas enfermedades. Bueno, y el tema sobre todo de la circuncisión. Pero también estaban estos judíos helenistas que habían venido de la diáspora, es decir, de los alrededores de lo que era el mundo romano, ¿no? que, que conocían la cultura griega. Acuérdense que Roma, un poco de historia, Roma había invadido a Grecia, pero Grecia se dice que invadió a Roma con su cultura, ¿no? Y estos eran justamente un movimiento importante de renovación de la mirada de la iglesia. Y encontramos esto históricamente, lo que se está discutiendo hoy día también, ¿no? De ser tradicionalistas o ser justamente esto de
renovadores, de ver qué nos dice el Espíritu Santo hoy día, cómo debemos responder hoy día a las necesidades que hay hoy día, ¿no? Y no a veces quedarnos con una mirada o una respuesta que resultó hace 500 años, o hace miles de años, o hace 2000 años, ¿no? Es importante cómo el Espíritu intenta actualizarnos de alguna manera. Hay cosas que nos actualizan, por ejemplo los dogmas. Los dogmas son dogmas de fe, es decir, son normas entendidas de cómo esto es importante. Por ejemplo, la Eucaristía. La Eucaristía no cambia. Yo no puedo hacer criollos con coca para celebrar la Eucaristía. Es pan y vino. Eso es un dogma. Eso es justamente la idea de la transustanciación, ¿sí? Nos lleva a entender de que Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. De eso no hay duda. No tiene que haber duda, por eso es un dogma de fe, ¿no? No se discute el tema. Por eso hay ciertos dogmas de la iglesia, hay cosas que no pertenecen al dogma, pero parece que tienen el carácter de dogma, ¿no? Y esto es importante ver. La circuncisión en ese tiempo era un dogma para quienes, ¿no? Bueno, Jesucristo pide eso, la iglesia pide eso. Bueno, son preguntas que son importantes, ¿no? Y en esto de tener la certeza de que está el Espíritu Santo acompañándonos y guiando a su iglesia. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver justamente en esto cómo se va, y acá terminamos para dejar una tareita, si no va a ser mucho tiempo de clase, en esto de que muchos judíos se convierten en el cristianismo, ¿no? Pero otros no ven el cumplimiento de la ley o de los profetas en Jesucristo, ¿no? Este Mesías que había sido anunciado por Isaías, ¿no? Por los distintos profetas, eh, algunos judíos veían completamente en la persona de Jesucristo que era el Salvador, que era el Mesías, y que había que interpretar ese, ese Dios que se nos mostraba. Pero otros consideraban de que al no cumplirse todo tal cual, esperaban un rey, ¿no? Esperaban un rey, esperaban un Mesías, y esto es importante porque a veces Dios rompe las ideas que tenemos, los proyectos que tenemos, para decirnos, mira, ese proyecto así tal cual vos lo estás pensando no va a ser, sino que yo te propongo otro proyecto distinto, ¿no? Un proyecto que me va a ayudar a mí, en lo personal, en lo profundo de mi ser, y sobre todo que va a estar en sintonía con Dios. ¿Y con quién más? Con el prójimo, ¿no? Va a devolver esta armonía. Estar en armonía con Dios, y esto es importante, estar en armonía con Dios me va a hacer estar en armonía con el prójimo y en armonía con la naturaleza. Cuando no estamos en armonía con la naturaleza, no estamos en armonía con Dios. Cuando no estamos en armonía con el prójimo, no estamos en armonía con Dios. Entonces, este Mesías que viene a devolvernos la paz, pero no como la paz de que no te va a pasar nada, la paz justamente de la presencia de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Es lo que nos propone justamente poder ver, dilucidar un poco más acerca de quién es Jesucristo y cómo es el reino de los cielos, ¿no? Los que no se convirtieron siguieron con estas tradiciones de el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, ¿no? Seguían frente al templo, seguían negándolo a Jesús, porque este Jesús no se acoplaba a la idea que ellos querían tener acerca de el Mesías, ¿no? Y también no les convenía porque la política, que en ese tiempo eran eh, eh, los poderes, obviamente, siempre es así, quieren mantener poder, ¿no? Entonces, ¿cómo el sumo sacerdote no va a mantener el poder que se le dio, ¿no? Bueno, a veces nos apegamos a los poderes o a nuestros proyectos personales y no al proyecto de Dios. Bueno, los judíos que se convirtieron a Jesús formaban comunidades en Jerusalén.
Y entonces yo les voy a dejar algunas citas bíblicas que ustedes me van a recomendar la clase que viene acerca de esto, ¿no? En este texto del libro de los Hechos vemos algunas características de esta comunidad. Entonces yo les dejo ciertas citas bíblicas que están aquí, si la cámara me acompaña. Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos capítulo 4, versículo 32, 34 al 35, Hechos versículo 2 al 46, ahí está repetido, y Hechos capítulo 4, versículo 33. Tiene ciertas características esta comunidad, ¿no? Entonces yo quiero que pongan cuáles son esas características. Este estilo de vida sencilla, fraternal, que contagiaba alegría, ¿no? Y fíjense, ese estilo se veía en la comunidad. Y ese estilo hacía creíble su predicación. Si yo anuncio a un Jesús de esperanza, no puedo estar desesperanzado. Si yo anuncio a un Jesús de amor, no puedo tratar a alguien con odio. Es decir, una coherencia, si no nos convertiríamos en fariseos, en donde decimos una cosa y actuamos como otros. Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que predican con la boca no lo cumplen. Este llamado de Dios a que seamos justamente predicadores y predicadores creíbles, anunciadores de la buena noticia con cara de tengo una buena noticia que darles. Jesús resucitó. Jesús está presente. Y si a Jesús lo invocamos, Él va a responder. Es así como terminamos la jornada de hoy, invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe esta semana y ya nos veremos la clase que viene, el encuentro que viene, que es el sábado 3, supongo, o por ahí. O no, creo que es feria, no sé. Ahí veremos. Así que bueno, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga. Nos vemos.